Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día, ya que hoy vamos a ver un interesante tema que es referente a las fallas más comunes que se suelen presentar en una pantalla LED de un equipo portátil. Sí, sí, una pantalla LED de un equipo portátil. Les voy a explicar cómo hacerle unas reparaciones a esta pantalla, a este tipo de pantallas, en la cual nos podemos ahorrar cierto dinero de no tener que comprar una nueva pues en esta parte. Entonces espero que te quedes hasta el final del video porque al final voy a hacer unas recomendaciones que igual forma te van a servir bastante cuando vamos a realizar un cambio. Primero que todo quiero agradecer a todas las personas que se suscriben al canal y dejan sus buenos comentarios. Voy a saludarlos muy rápidamente. Aprendiendo IMC, Jonky León, a Víctor David López, a Diego Colmenares, Magdaleno Arellano, Amparo Fernández, Inoname y Gabriel Cuevas. Gracias por todos sus buenos comentarios. Son personas que yo normalmente veo que dejan comentarios y siempre están aportando algo nuevo. Gracias por ese aporte y estar pendiente de los videos. Gracias a ellos pues el canal cada vez es mucho más grande. Gracias por todo. Igual a todas las personas que nos salude, gracias por esos buenos comentarios que nos dejan. Espero saludarlos en un próximo video. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver entonces el tema que les voy a proponer hoy, que es el de las fallas más comunes que se suelen presentar, cómo darle solución a estas posibles fallas. Bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, aquí tengo un equipo portátil, el cual vemos que tiene la imagen está distorsionada, la imagen está fea, aparece una parte negra acá. Entonces vamos a ver posiblemente qué es lo que está pasando. Antes de iniciar esto quiero aclarar dar unos puntos muy importantes que son referentes a las pantallas. Este tema de las pantallas LED, pues encontramos diferentes fabricantes, diferentes referencias y versiones en el tema de la compatibilidad. Pero algo que podemos apreciar en cuanto a estas pantallas, que encontramos un estándar con conexiones de estas pantallas de 40, por ejemplo, como esta, o de 30 pines como esta. Entonces vemos conector de 40 y de 30 pines. ¿Para qué nos va a servir eso? Se preguntarán ustedes. ¿Nos va a servir para qué? Un ejemplo, en el caso de esta pantalla que supuestamente está mala, pues podemos hacer el descarte colocando una pantalla, no importa que sea un poco más grande, se darán cuenta que es un poco más grande. Podemos colocar esta pantalla y podemos descartar si realmente la pantalla, si colocamos esta pantalla y nos da bien, pues ya sabemos que el problema realmente sí es la pantalla y no otra parte. Para esto nos va a servir la compatibilidad en cuanto a la conexión que nos dé el video. Podemos tener una pantalla de reciclaje, puede ser que esta pantalla tenga una linecita, pero el resto del video se vea muy bien, entonces podemos comparar con esta que se ve horrible. Entonces aquí vemos que la pantalla está justamente mala. Eso es lo que vamos a entrar a ver hoy. Vamos a ver qué señales y qué tensiones necesitamos medir. Vamos a utilizar nuestro multímetro, pues una herramienta muy sencilla que la puedan tener, y vamos a ver qué partes interactúan ahí. Antes de empezar esta parte de las mediciones y hablar un poco del circuito de esta pantalla, hay que tener tres cosas importantes que en cuanto a las irregularidades del video, y son las siguientes. Aquí vemos que se las conforman tres partes: la pantalla, el bus de datos y la mainboard. La mainboard encargada de generar las señales y los voltajes, este cable flex encargado de hacer la comunicación entre la mainboard y la pantalla. Si alguno de estos dos está pues también malo, podemos ver problemas como este, un ejemplo. Pero como hoy vamos a ver es la parte de la pantalla, cómo reparar estas pantallas o mirar los circuitos, pues vamos a entrarnos solo en esta parte. Esta pantalla aparentemente está mala. Les voy a mostrar que la pantalla no está mala, la pantalla está buena, porque lo primero que pudieran apreciar ahí es, o normalmente lo que podría diagnosticar rápidamente sin revisar, la pantalla está mala. Vamos a ver si es verdad o no que la pantalla está mala. Voy a apagar el equipo para que ustedes puedan observar. Lo que voy a hacer es desconectarle la corriente, bajarle solo la batería. Hay que tener cuidado porque pues aquí está energizado, el equipo sigue energizado. Voy a desconectar aquí y voy a mostrarle que la pantalla sí está buena. Aquí yo lo que hice fue coger un cable LVDS, dejarlo desconectado, que me provocara ese tipo de falla. ¿Para qué lo hice? Pues para iniciar el video hablando un poco que a veces el primer diagnóstico que se hace sin haber revisado el equipo es de la pantalla, y a veces no siempre pasa eso. Aquí ve que la pantalla está funcionando bien. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a entrarnos a ver el circuito que trabaja en la pantalla, que es lo que nos interesa. Entonces voy a dejar este equipo prendido, voy a tener mucho cuidado porque voy a bajar la pantalla y lo voy a colocar así para que ustedes puedan ver un poco mejor los circuitos que vamos a ver. Voy a voltearlo
y voy a colocarlo en esta forma. Vamos entonces a interactuar, vamos a ver esta parte del circuito. Aquí yo he dividido este circuito en 3 bloques, 3 partes muy importantes. Estas pantallas normalmente las encontramos en esta forma, con una tarjetita aquí. Puede ser más pequeña aún, depende del modelo. Vemos un bus de datos que va por acá, que es el bus de datos que va hacia los diodos LED. Los diodos LED pueden ir en horizontal o pueden ir vertical dependiendo del fabricante. Tenemos 3 circuitos: el circuito controlador de los LEDs, que sería este que está aquí, este pequeño que está de aquí para allá. En la mitad podríamos encontrar el circuito de comunicación, como el que maneja el protocolo EDI, que es un protocolo donde la pantalla se comunica con la mainboard para hacer los ajustes de la imagen. Es importante que este protocolo exista, porque si no vamos a ver que la imagen va a quedar un poco grande, no va a verse bien los iconos muy grandes y no se va a cuadrar la imagen, entre otras cosas, ¿no? Entonces es necesario que exista esta comunicación. Entonces este es un circuito controlado por un IC que está acá, y tenemos otro circuito que es el de video a través de las señales LVDS, y el voltaje pues lógicamente que va a alimentar este circuito también. Como a veces es complicado conseguir estos esquemáticos de esto, es muy complicado, pues nos podemos ayudar con lo siguiente, que son los puntos que están aquí. Aquí aparecen unos puntos test point de testeo. En algunos modelos aparece solo el número, los puntos y un número. En otros modelos aparece a qué se refieren, a qué tipo de señal o voltaje están manejando, por ejemplo como esta. Pero en el caso que no lo tuviéramos, pues podemos ayudarnos con un diagrama. Para el caso o ejemplo de este equipo, podemos ayudarnos con el diagrama. Aquí yo tengo el diagrama del conector, donde vieron que desconecté ahora el bus de datos. Aquí tenemos el conector con las líneas, y cada línea me dice hacia qué maneja. Entonces, midiendo continuidad entre este bus de datos y esta parte de acá, podemos verificar si realmente está llegando el voltaje o la señal como es también. Entonces lo que vamos a hacer es unas mediciones acá para comprobar eso. Dicho eso, vamos entonces a hablar de lo siguiente: el primer circuito, el circuito controlador de los LED. El que va a necesitar 3 cosas importantes: un voltaje pues para alimentar el circuito, VLED, que aquí sería LED BDD, el 1. 2 sería la parte del LED enable, que sería para habilitar el circuito, porque puede estar el voltaje, pero si no está habilitado no va a funcionar el circuito también. 3, una señal PWM o modulación por ancho de pulso, que va a permitir ajustar lo que es la parte, el brillo, disminuirlo o aumentarlo. Eso lo podemos hacer a través de las teclas, las funciones, o lo podemos hacer a través del menú de la computadora, ajustando el brillo de la pantalla. Estas 3 partes se necesitan para que trabaje, si no, no va a trabajar este circuito. Va a quedar la pantalla oscura, vamos a ver una imagen, pero por allá en el fondo, que normalmente la gente dice que le coloca una linterna por acá atrás para iluminar. Esta parte blanca que vemos aquí es gracias a este circuito de los controlador LED y los LEDs que trae aquí. ¿Qué fallas podemos encontrar aquí? Por ejemplo, si se daña este circuito, por ejemplo, que si los LEDs fallan o este IC comienza a trabajar mal, pues va a ser que el equipo comience a parpadear, a veces de la ilumina, a veces se vaya, a veces ilumina hasta que haya un momento que ya ni ilumina. O si no funciona este circuito, por ejemplo, que se dañe un fusible que maneja, porque normalmente este circuito tiene un fusible de protección, que se abra el fusible, pues la pantalla va a quedar totalmente oscura si el fusible se daña. Entonces trae un fusible de protección ahí. Fuera del fusible, para que no funcione el circuito, pues puede pasar también que la señal de habilitación no esté funcionando. Es decir, que a pesar de que tenga corriente, si no está habilitado no va a funcionar, o sea que igual no va a iluminar, la pantalla va a quedar oscura. También si no tiene esta señal de PWM, pues vamos a ver una pantalla oscura. Entonces vamos a ver que ese circuito también no va a trabajar. Entonces, importante estas 3 cosas. En estas pantallas vemos este circuito acá. En equipos como algunos equipos de Apple encontramos el controlador LED, lo vemos en la mainboard, es decir, este IC viene pegado en la mainboard. En algunos equipos de Asus también encontramos este controlador LED. El controlador LED o driver LED lo encontramos en la mainboard. Entonces, para que lo tengan presente, si no lo ubican en la pantalla, pues lógicamente ya está en la mainboard. Esto sería la parte de este circuito, es muy importante tenerlo en cuenta. Está el siguiente circuito que va en esta parte, que lo he puesto aquí en la mitad, y es el del protocolo de comunicación EDI, que es un protocolo especial para intercambio de información entre tanto la pantalla con la mainboard, para hacer el ajuste de la imagen para que se vea bien.
Este ajuste se hace gracias a este tipo de comunicación. Como esta comunicación es de tipo I al cuadrado C, que es un tipo de un protocolo de comunicación entre este tipo de chips o de hardware, pues necesita una alimentación. Esta sí no tiene un fusible de protección, sino que va directamente a este componente de PROM que está aquí. Va directamente, pero esta comunicación necesita además un reloj, sería el CL Clock, y necesita una data para que trabaje. Aquí vemos que necesita estas tres cosas para que trabaje. Si ninguna de estas tres cosas está ahí, pues vamos a ver que la pantalla no se va a ajustar a la imagen, vamos a ver una pantalla con imagen doble o recortada en un lado y sale en el otro, cosas como esas. Entonces necesita que estas tres cosas existan ahí en esa comunicación. Importante. Este no tiene fusible, es decir que se podría quemar directamente porque va directamente al bus de datos. Aquí vemos la tercera, que es el circuito de video, donde vemos las conexiones de los cables LVDS, la señal LVDS y el voltaje que alimenta este circuito. Si alguno de estos cables LVDS está averiado, está abierto porque el bus de datos se dañó, o por ejemplo que se dañó este componente que lo maneja, pues vamos a ver lo que vimos al principio del video, una imagen toda distorsionada, negra, con algún detalle, si alguna de estas señales LVDS funciona. Y en caso de que no tenga el voltaje, es decir, que el fusible que maneja, porque aquí vemos un fusible, dice F aquí, ahora les voy a hablar de esa parte, maneja un fusible, se abre, pues este circuito no funciona y sencillamente solamente vamos a ver una pantalla blanca sin nada de video. Ahora vamos a hacer la práctica ahí. Entonces aquí vemos 1, 2 y 3 circuitos. Como no tenemos el diagrama de esta pantalla, nos podemos ayudar entonces, como les digo, con el diagrama del equipo portátil. Entonces aquí vemos el LED, que es el LVDD, que sería la alimentación. En este caso 18.6, que viene puede ser del cable de corriente o de la batería si está conectada a la batería, que sería aquí B+. El LCD serían los 3.3 voltios que van en este circuito que está acá para alimentar esta pantalla, el panel, para alimentar el panel como tal. Esta señal de acá 3 veces sería para alimentar el IC, es decir, este integradito que está acá, que hace la comunicación, viene por estos 3 voltios. LCD Power WM sería para ajustar el brillo que está acá. El que back off sería el enable que está acá para habilitar este circuito. Y LVDS SDA es la comunicación, es decir, este que está acá sería el data, sería este de edit, y el clock, ese clock sería el de acá, que se necesita para hacer esto. Entonces ya vamos viendo cómo vamos resumiendo esta parte. Los cables de LVDS los vemos que aquí hay varios y con una conexión en común que es el tierra, que serían estos cables que están acá, esta señal de acá. Aquí hay que tener en cuenta que si a veces los flash se abren o el cable del centro que tiene un centro se abre, vamos a ver vibraciones en la imagen, porque algunas pantallas son muy sensibles a las vibraciones o a las señales parásitas, y vamos a ver vibraciones y puede ser que el negativo o este cable que va a veces el núcleo del cable puede estar abierto o un negativo, hay que aterrizarlo para que funcione a veces. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dicho esto, pues entonces vamos a entrar a ver lo siguiente. Vamos a hacer una práctica. Aquí vemos que este circuito tiene un fusible. Esto lo hacen para proteger este circuito. Este de acá no tiene fusible. Este acá tiene fusible. Entonces aquí vemos que es más fácil, si se daña este fusible lo cambiamos. Pero cuando cambiamos un fusible de este tipo, aquí aparece F. Tenemos que verificar antes de cambiar el fusible qué fue lo que provocó que se dañara el fusible, porque puede ser que se dañó el IC, algún componente acá, y montamos el fusible y vuelve y lo daña, o podemos dañar algo más grave, que es algo en la tarjeta. Por eso es bueno verificar. Podemos utilizar nuestro multímetro en la escala de continuidad y verificar qué es lo que está pasando. Vemos la resistencia del circuito, de la entrada del circuito después del fusible. Vamos a ver si tiene una baja resistencia que puede provocar que el fusible se dañe, o podemos suministrarle corriente sabiendo cuántos voltios van a entrar aquí. En este caso 18.6 voltios podemos suministrarlo, a ver si algún componente se recalienta, pero con una fuente de laboratorio que nos va a permitir hacer eso, como una reparación de una tarjeta normal que fuéramos a hacer. Esas son las dos pautas interesantes para hacer esto, para mirar este circuito. Estos circuitos se pueden reparar, se le pueden cambiar estas piezas, pues si tenemos piezas de reciclaje y que pues los componentes sean económicos, porque si no, no vale la pena reparar esto. Segundo, en el tema de la comunicación acá de comprobación, podemos hacer también una comprobación, leer este componente, a ver si está defectuoso o no, con un lector o a traer esa información. Yo tengo uno, como pueden apreciar aquí yo ya les traje la información, ya en otro video les mostré
el programador para eso, podemos extraer la información de aquí y comprobar si este componente está bueno o no. Igual necesita un voltaje y unas señales de dato y reloj para que funcione. Tercero, aquí vemos este circuito que tiene las señales LVDS que nos va a marcar ciertos voltajes. Podemos utilizar nuestro multímetro para medir ciertas señales, voltajes muy pequeños, o un osciloscopio si es el caso, que sería mejor para analizar estas señales, que pueden también en algunos casos dañarse, o realmente lo que puede dañarse es este componente que está aquí, que se recaliente o alguna señal no está funcionando dentro del IC. Y por último, el voltaje que puede entrar por aquí, que aquí tiene un fusible. Este fusible igual también se puede abrir, y pues si se va a cambiar, y que es necesario primero revisar este circuito y lo que alimenta ese circuito para ver por qué se dañó. Este voltaje puede ser más o menos de 3.3 voltios, es decir, este voltaje que maneja el video acá, el panel LCD, es de 3.3, y el de los LEDs es mucho más alto, 18.6, que vamos a ver ahora. Dicho esto, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar y hacer una simulación de falla para que se puedan dar cuenta qué tan cierto es lo que les estoy hablando. Prácticamente hemos visto tres partes o tres circuitos a tener en cuenta, como para no entrar tanto a profundidad en estos circuitos, por eso lo he puesto así. Entonces esperemos a ver cómo seguimos con este video. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ver los de PWM, los de los LED. Vamos a ver el circuito LED cómo funciona. Vamos a hacer una comprobación aquí. Aquí está BDL. Vamos a ver el PWEBL y el LED Enable. Vamos a medir esto rápidamente porque para no alargar tanto este video. Voy a colocar el multímetro aquí en la escala de 20 voltios. Colocar aquí el negativo y vamos a empezar a medir de una. BDD LED, ¿cuánto hay aquí? Vamos a ver cuánto nos marca. 18, más o menos dije 18.6, 18 voltios, que sería lo del adaptador de corriente, porque está trabajando con el adaptador, si lo pueden apreciar aquí. Listo. Aquí vamos a ver el enable, que tiene que estar habilitado para que funcione. Vamos a ver cuántos voltios son. 3.3 para que funcione. Y vamos a ver entonces, aquí me se cayó la punta del negativo, que lo tengo aquí a tierra del la mainboard. Y vamos a ver lo que es el PWM. A ver de qué trata eso del PWM. Acá está. ¿Cuántos voltios me marca? 3 voltios. Aquí esto ya es de conexión aquí. Sacarlo un poco hacia acá. Listo. Vamos a hacer una prueba muy sencilla y es, voy a coger este portátil. Hice un sonido porque toqué la pantalla, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a coger aquí y le voy a dar ajuste de la pantalla. Voy a bajarle el brillo. Ahí se apagó el circuito por protección. Voy a apagar el equipo porque aquí alcancé a tocar. Estos circuitos son muy sensibles, entonces lo que voy a hacer es apagar el equipo y lo voy a volver a encender. Listo. Para hacer la siguiente medición del PWM. Ahí ya volvió a arrancar, ¿sí vieron? El circuito se me apagó porque como alcancé a tocar en la parte de atrás del circuito, aquí vemos que el equipo va a arrancar nuevamente y vamos a hacer entonces la medición del PWM. Aquí vemos que nos marcó el PWM, que es la modulación por ancho de pulso, es una señal. Me marca 2.17, ahora me marcaba 3. Vamos a ver que cuando le hacemos el ajuste a la parte del brillo, vamos a ver que este valor puede cambiar, aumentar o disminuir dependiendo, pero tiene que estar ahí para que la pantalla la podamos visualizar la imagen. Voy a dejarlo aquí mientras inicia, ajustar aquí un poco la pantalla para que la puedan ver. Aquí la tenemos, eso. Esperemos que inicialice para que podamos ver esa parte. Mientras va inicializando, eso. Listo, aquí vemos 2.16. Esperemos que inicie. Una vez que cuando el sistema operativo inicializa, pues ya vemos que el sistema operativo tiene el comando de este tipo de hardware. Es decir, para hacer los ajustes. Entonces voy a colocar aquí. Vamos a ver aquí, voy a mostrarles aquí, clic derecho, ajustar el brillo. Y voy a colocarles aquí. Voy a tratar de lo posible a ver si pueden ver ustedes un poco mejor el icono de el brillo aquí.
Queremos que cargue un poquito este computador. Listo. Listo, esperemos que cargue. Y aquí les voy a hacer otra muestra, que es una cosa es medir cuando está el voltaje del circuito LED con la corriente, y otra cosa es medirlo con la batería. Aquí vieron que yo le bajé y mire cómo empieza a bajar. Aquí en el multímetro, miren el multímetro cómo empieza a bajar. Aquí baja hasta quedar en 0.30. Y voy a volver a subir que quede en 30. Miren cómo sube la intensidad de la lámpara. Perdón, de los LED. Que oscuro y ya, ahí está. Listo, ya hicimos esta prueba. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a quitar aquí y vamos a medir otra vez el BD LED. Voy a colocarlo aquí. ¿Cuánto marca? 17, 18 más o menos, pero es por la conexión aquí. Qué pena ahí. Voy a tratar de tocar este pin aquí. Listo. Voy a desconectar la corriente. ¿Cuánto marca? Ahí me está marcando prácticamente lo de la batería. Son 10.8. Aquí hay una variación de pronto por la conexión aquí de las puntas del multímetro. Ahí está trabajando con la batería, es decir que el equipo está energizado con la batería y la tensión bajó para alimentar el circuito driver LED. Entonces ya vimos que funciona con la corriente y funciona con la batería. Esto es importante de tener en cuenta porque al final les voy a dar unas recomendaciones sobre esta parte con la carga de la batería. Listo, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a simular que por ejemplo se dañó el fusible. Vamos a hacer que este fusible se quemó en estos momentos por X razón, porque lo toqué o cualquier cosa. ¿Qué pasa? La pantalla queda oscura. La imagen se alcanza a ver pero de fondo. Ahora lo voy a ver, ya llegó otra vez, es decir, ya le coloqué el fusible otra vez, entonces ya voy a olvidar. Eso es ese circuito. Ahora en el circuito, vamos a ver en el circuito muy rápidamente, en el circuito de BDD, vamos a ver qué pasa, que sería el del centro. Y lo que voy a hacer aquí muy sencillamente es deshabilitarlo, no lo voy a desconectar aquí, lo que voy a hacer es apagar el equipo. Ahí me disculparán, voy a apagar el equipo. Rápidamente voy a apagar el equipo y voy a desconectar esa línea. ¿Por qué? Porque no le hice un puente para desconectarlo como hice con el otro. Entonces voy a quitar esto aquí muy rápido con cuidado. Voy a desconectar esa línea que ya la tengo ubicada, es decir aquí. Quitarle listo. Y vamos a simular qué pasa cuando no tiene ese tipo de comunicación. Si fuera que fuera en la pantalla, ¿no? Que ahí estoy desconectado el botón, pero puede pasar que ese componente no le llegue la corriente y se haya quemado. Entonces no va a funcionar. Vamos a ver qué ocurre. Este sería el segundo circuito que vimos, el de comunicación. Vemos que la pantalla igual sigue dando video, pero vemos que las letras están muy grandes. O sea, no hay un ajuste de imagen, o sea, hay una comunicación entre la pantalla y el mainboard. Entonces la mainboard pues no puede hacer los ajustes y pensará que está bien lo que le está enviando. Entonces aquí vemos que nos está marcando bastante grande esta parte. Y aquí vemos entonces que si sale el mouse, pero vemos donde dice iniciando, mira donde aparece en vez de aparecer en el centro, es decir que está desajustada la imagen. Eso puede ser, como puede pasar que no hay video, o podemos ver unas vibraciones, unos detalles aquí en la imagen, porque no está haciendo la configuración bien del video. De las señales LVD se nos tiene una buena comunicación, entonces no hay un ajuste de video. Lo que voy a hacer aquí es apagar el equipo. Lo voy a apagar en esta forma porque no tengo forma de pronto apagarlo, porque no puedo ver el icono acá. Entonces, esperemos que arranque ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a volver a conectar aquí este cable que desconecté. Te preguntarán, ¿ese cable cuál es? Es el que está aquí, 3BS, que aparece aquí en el 4 en el diagrama. Por eso es importante, pues ahí nos podemos ayudar con el diagrama. En caso que no tengamos el diagrama, igual ya por experiencia a veces ya conocemos un poco cómo puede funcionar esto, cuáles líneas se pueden entrar a revisar, o lo hice
directamente. Aquí lo voy a dejar con esa imagen igual aquí porque no quedó bien apagado. Listo, lo voy a dejar ahí con esa imagen para mostrarles lo siguiente, y es cuando vamos a tener el tercer circuito. Cuando quitamos el tercer circuito, es decir, vamos a ver el tercer circuito, que es esta parte donde está el LCBD, que sería este que está aquí. Vamos a quitarlo. ¿Cuántos voltios marca primero? Vamos a hacerlo muy rápido también para no alargar tanto este video. Listo, vamos a marcar. Aquí vemos el voltaje. Vamos a marcar el voltaje primero del 3.3, sería el del IC que maneja el protocolo EDI, que diga. Listo, y aquí vamos a ver el voltaje BD de LED. Entonces vamos a ver cuánto nos marca. Qué pena, este no es. Aquí está, aquí está, aquí está. LCBD, que sería para la pantalla, para el panel, 328. Ahí vemos que está funcionando. Pero si yo lo desconecto, voy a suponer que el fusible se dañó ya. Mire cómo queda la pantalla, queda blanca, blanca, parece una lámpara blanca, de luz blanca. Bueno, volver a colocar, aquí la imagen ya retorna. Entonces aquí podemos simular este tipo de fallas que pueden tener. Ese era un fusible, justamente, que estaba malo. Y ya vemos que ya simulé diferentes fallas. A nivel de señales de LVDS también podemos encontrar algunas fallas. Que la imagen quede con colores y no nos funcione, ¿no? Pero igual esas señales las podemos, en cierta forma, si tenemos la oportunidad de medirlas, podemos medir. Vamos a medir este tipo de señales LVDS con este multímetro. La verdad que en ese caso, para entrar a profundidad, podemos hacerlo con una sonda para hacer esto, o por el multímetro, o mejor con el osciloscopio. Pero vamos a hacerlo aquí muy rápido. Vamos en el punto 10, que sería el punto 10, una señal LVDS aquí. Nos marca una tensión, y esa la podemos comprobar en la tarjeta si está llegando o no. Podemos hacer lo mismo con las otras. Ponemos la última que está acá, que sería esta que está acá, el 20, y confirmar si realmente está llegando o no, pues, o por lo menos la señal ahí. Entonces lo podemos hacer con el multímetro para medir eso. Cuando tenemos problemas de señal LVDS, como les digo, podemos ver vibraciones como esta. Aquí no la alcanzan de pronto a ver, pero este equipo tiene aquí una pequeña vibración en la imagen, que pues no deja, pues la imagen se va a ver muy fea y no se va a poder trabajar muy bien. Listo, vamos a hacer la última. Voy a apagar aquí, voy a apagar este equipo. 1, 2, 3, ahí lo apagué. Y vamos por último. Como vieron, la pantalla al final estaba mala. Vieron que la pantalla, pero fue porque quité esta señal de LVDS que estaba aquí, que aquí les mostré que estaba aquí. Le quité un cable de estos y simulé pues que esta señal no estaba llegando. Por eso vimos ese problema ahí en la pantalla. Entonces eso es lo que ocurre cuando este tipo de pantallas suelen fallar. Por último, voy a hablarles un poco referente a estos circuitos. Estos componentes se pueden cambiar, los podemos sacar de otra pantalla para ponerlos aquí. Van a funcionar sin ningún problema, siempre y cuando pues hay que tener en cuenta que sean la misma referencia y medir la resistividad de cada uno de ellos. En el tema de la reparación, en el cambio de una pantalla, sí les voy a decir lo siguiente, y es, o unas recomendaciones más bien, es cuando van a comprar una pantalla de estas, por ejemplo, que no la pudieron reparar y ya fue muy difícil reparar este circuito, pues cuando la van a comprar tengan en cuenta la referencia, la versión, porque en algunos casos si cambia un poco la versión no les va a dar la resolución o no les va a funcionar en ciertos equipos. Por ejemplo, equipos como Samsung son muy complicados en la compatibilidad a veces, que la pantalla video pero el teclado a veces no funciona, cosas como esa. Que la conexión sea lo misma, 40 pines o 30 pines, y que la tenga en la posición que debe ser, porque si la tiene un poco corrida, es decir, si vamos a comprar una pantalla y el cable no viene en esta posición, no queremos acá, no nos va a alcanzar el bus de datos, y ahí qué vamos a hacer. En un video yo ya hice que con una pantalla que no estaba el conector aquí en esta posición, hubo que extenderle el cable para que funcionara, porque a veces esas extensiones de LED no funcionan bien y pueden dañar la pantalla. Entonces que se optó por cortar todos los cables y volverlos a unir y dejarlo un poco más largo. Bueno, hay un video sobre ese tema donde le cambié todos los cables. Eso en cuanto a ese tema. Por último,
en el cuidado de la instalación, y esa es la más importante. Esa sí espero se les quede grabado a las personas que están iniciando. En los equipos nuevos vemos que la batería, hay que desarmar todo el equipo para retirar la batería, y algunas personas por el afán o de pronto desconocimiento conectan la pantalla aún estando la batería conectada en el equipo. No desarman el equipo, sino que cogen el bus de datos y cogen la pantalla y la conecta. ¿Qué pasa? Con la batería, aún el equipo estando apagado, el circuito está energizado si la batería está cargada, ¿no? Y si conectan un bus de datos que tiene energía y lo conectan mal, lo enchuflan en diagonal, o lo conectan mal, ¿qué va a pasar? Pues que va a dañar un componente de estos, o puede dañar un componente en la tarjeta, que eso es lo que normalmente sucede. Entonces, recomendaciones: verificar esa parte, verificar que la batería esté desconectada. En los equipos nuevos, como el ejemplo en Asus, vemos que traen unos pequeños interruptores en la mainboard. Una vez que se levanta la tapa superior, desactiva eso y la batería ya queda como si estuviera desconectada, no existiera. En otros equipos, por ejemplo de Acer, en la tapa donde está la memoria, trae un interruptor que apenas quita la tapa, desactiva la batería para poder hacer el cambio de la memoria y que funcione sin ningún problema. Entonces tengan en cuenta por qué. Porque vamos a ver muy rápido aquí para terminar este video. Vamos a ver el del BDL, que es el más alto. Vemos, voy a colocar aquí. Está la batería, el equipo está en estado C5, está apagado. Y vemos que tiene 11, tiene corriente ese equipo a pesar de que está apagado. Es decir, que si conectamos ese bus de datos en caliente así como está, podemos dañar el display o la mainboard. Entonces, para que lo tengan en cuenta en los equipos nuevos o en los equipos que tengan la batería, siempre retirar la batería para hacer este tipo de cambios. Bueno amigos, espero que este video les haya sido sagrado. No olviden dejar sus comentarios. Por último, hay incompatibilidades en las pantallas en algunos modelos, si van a comprarla, pero se le pueden hacer ajustes a través de una modificación en el firmware que traen. Aquí vemos el firmware de esta pantalla para finalizar este video, que ven aquí, dice B10AW3, es el extraído con el extractor de firmware para esta parte, y vemos que el modelo coincide con el que está acá, no es inventado. Aquí vemos en la pantalla y vamos a comprobar si es verdad o no, acercar lo que más pueda, y aquí vemos entonces B10AW versión 0. ¿Qué dice acá? Versión W0. Nos aparece acá. Y podemos hacerle un pequeño ajuste. Pero eso es un procedimiento que normalmente no es muy habitual, o una falla no es muy común, pero se puede hacer. En otro video tal vez les explique una falla de esas. Espero verlos en un próximo video. No olviden suscribirse. Gracias por todos esos buenos likes y por seguir el canal. Chao, chao. Hasta una próxima. Se cuidan.